Vamos a partir entonces. Buenos días. En esta oportunidad me tocó presentarles acerca de derrame pleural. Es un tema extenso, en el fondo es un tema complejo y que lamentablemente estamos al debe porque hay muy poca evidencia en nuestros pacientes, en nuestro setting de pacientes, pero traté de hacer lo mejor posible. Ahora, esta va a ser la ruta que vamos a seguir. Vamos a partir con una definición, la fisiología del líquido pleural, prevalencia ante la epidemiología, las etiologías más frecuentes, enfrentamiento del paciente con derrame pleural, las principales etiologías de los exudados y vamos a finalizar con conclusiones. Entonces, para partir es importante definir qué es el derrame pleural, ¿cierto? Y corresponde a un exceso de fluido en la cavidad pleural que se produce generalmente por un desbalance tanto en la producción como en la reabsorción del líquido pleural. Y aquí la verdad es que hay harto discordia entre la literatura porque se habla de que la pleura parietal en el fondo como que tiene poca función. Incluso que el líquido que se produce tiene poco objetivo a nivel del cuerpo porque por eso en el fondo se puede lograr la pleurodesis sin mayores complicaciones. Entonces la pleura visceral es la que tiene mayor relevancia. Y en este esquema vemos la fisiología del líquido pleural. Este es un esquema que salió del New England de este año y que podemos ver los tres compartimentos. Está la pleura parietal, el espacio pleural y la pleura visceral, donde, como habíamos dicho previamente, se produce por un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Y ahí podemos visualizar que en ambas pleuras la presión oncótica es la misma, que la diferencia está dada por la presión hidrostática, donde es mayor a nivel de la pleura parietal, por lo tanto se define de que la mayor producción de líquido pleural viene dado por esta pleura y a la vez también que los vasos linfáticos en el fondo que predominan también en el espacio parietal es donde se produce la mayor reabsorción. Ahora es importante saber de que hay una producción diaria de cerca de 10 a 15 hasta 18 cc por hora, llegando a 1000, 1500 en el fondo diarios y que incluso tienen la capacidad de reabsorber hasta 20 veces la cantidad de lo que producen. Entonces, para que se forme un derrame tienen que estar bien alterados estos sistemas para poder nosotros pesquisarlo al examen físico y en los otros exámenes. Ahora, como prevalencia, se sabe que es una patología muy prevalente. En Estados Unidos se reportan de 1 a 1.5 millones de casos nuevos cada año y en el Reino Unido alrededor de 200 a 250 mil casos por año. En Chile no hay esta estadística, se hablaba de que en el fondo, porque muchas veces cuando ingresan a nivel hospitalario con el diagnóstico de derrame pleural, ingresan en el fondo con la causa, más que como el diagnóstico de derrame pleural. Ahora las etiologías son variables, se describen más de 50 causas de derrame pleural y lo importante en el fondo, como vamos a ver más adelante, es poder discriminar si es un exudado o un transudado, que para eso hay ciertos criterios y a nivel de transudado en el fondo, se habla de que el daño no es a nivel de la pleura, sino que en el fondo es otra patología. Lo más probable es que se haya descompensado. Las tres causas más frecuentes, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Y también hay ciertos casos descritos con la diálisis peritoneal. Y en el caso de los exudados es cuando el daño ya está directamente en la pleura y ahí vamos a mencionar en el fondo los tres grandes causas que generan exudados, que el primero en el fondo es secundario de infecciones, principalmente los paraneumónicos. La segunda causa vienen siendo las neoplasias y la tercera causa que vamos a hablar en el fondo es el tema del derrame pleural tuberculoso, pero también se han descrito casos como el tromboembolismo pulmonar, enfermedades gastrointestinales, también están descritas enfermedades reumatológicas. Y también hay ciertas drogas que entre las que nosotros más usamos está la amiodarona, está la nitrofurantoína, la ciclofosfamida. Y hay una página que se llama Neumotox, o sea, www.neumotox.com en el fondo, donde se describe cada tipo de medicamento, si puede producir o no derrame, si alguna vez tienen alguna duda. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a un paciente con derrame pleural? Es importante saber que tenemos cuatro principales enfoques. En el fondo, uno es la sospecha clínica, otra siempre apoyarnos con el tema de las imágenes. Tenemos procedimiento como la toracocentesis, que diagnóstica terapéutica, y la opción de la biopsia, y por último, en el fondo, tenemos el tema del seguimiento. Ahora, también dentro de la literatura se describe que con buena anamnesis, con un buen examen físico, podemos pesquisar hasta entre el 50 al 75% de los diagnósticos diferenciales del derrame pleural. Por lo tanto, en el fondo es muy importante hacer énfasis en estos dos pasos principales. Ahora, la sospecha clínica en el fondo va dada por la historia, en recopilar una buena anamnesis, antecedentes de las comorbilidades, que como vimos también puede desencadenar cuadros de derrames pleurales.
Los antecedentes laborales igual acá causan mucha relevancia por el contacto con el asbesto, que puede provocar en el fondo asbestosis o mesoteliomas malignos, que también nos van a dar la causa de este derrame, y también preguntar por los fármacos, por lo mismo que ya habíamos hablado. Los síntomas pueden presentarse de muchas formas, se habla que son inespecíficos, pero hay 3 síntomas cardinales en el fondo que se presentan en la mayoría de las personas, que es la disnea, la tos seca y el dolor pleurítico. Y también hay hasta un cuarto de estos pacientes en el fondo que se presentan de forma asintomática. Ahora, el examen físico que podemos pesquisar, el paciente va a estar con taquipnea, va a estar con disminución o hasta abolición completa del murmullo vesicular. Hay disminución en las vibraciones vocales y obviamente al momento de percutir podemos pesquisar matidez. Ahora, una vez que ya hemos recabado toda la información anterior, sí o sí siempre hay que recurrir a los exámenes de imagen, y el primer approach diagnóstico viene dado por la radiografía de tórax, tanto en la anteroposterior como en la lateral. Asociarlo a exámenes de sangre en el fondo, donde hay que pesquisar en el fondo hemograma, perfil bioquímico, albúmina LH, proteínas totales que después nos van a servir para sacar los criterios de Light, perfil hepático, función renal, principalmente para ir buscando segunda etiología. Y también ahora se ha ido agregando cada vez más, cuando la alta sospecha de una descompensación cardíaca, el tema del ProBNP. Ahora, la radiografía de tórax, como habíamos dicho, es el examen inicial que pesquisa en la visualización antero-posterior derrame sobre 200 cc y en la lateral sobre 50 cc. Y la verdad es que los hallazgos a nivel radiográfico van a ser múltiples dependiendo del tipo de derrame. Hay derrame subdiafragmático en el fondo, donde solo hay borramiento de la trama pulmonar posterior. El más clásico en el fondo que podemos visualizar es la proyección antero-posterior, esta curva de Damasó, ¿cierto?, que es la curva ascendente. También podemos presenciar derrames loculados, que eso ya tiene figuras más geométricas. En el derrame pleural en decúbito, que es cuando en el fondo pedimos la radiografía lateral para ver que el paciente no esté con tabiques. Para eso sirve la proyección en decúbito. El derrame pulmonar masivo, que puede generar en cambio a nivel de la desviación mediastínica hacia el lado contralateral con aumento de los espacios intercostales. Y en el caso cuando ya visualizamos o creemos que estamos frente a un empiema, ya se ve un derrame más loculado en el fondo con tabique. Se puede ver, dependiendo del germen, presencia de burbuja o nivel hidroaéreo. Y aquí vemos una clásica radiografía, en el fondo esto corresponde a un derrame del hemitórax izquierdo que ocupa los 2/3 del lado afectado, con la curva de Damasó, ¿cierto?, que es ascendente, y con el ángulo costrofrénico libre en el fondo del lado derecho. Y esta radiografía, lo primero que nos tienen que hacer pensar en el fondo, hacer de gran cuantía unilateral asimétrico, es un derrame pleural maligno. Ahora, en este caso, podemos ver acá la condensación en el fondo del lóbulo medio del hemitórax derecho, y en la proyección lateral se ve, como habíamos visto antes, cuando ya está tabicado, se observan estas formas geométricas, como esta D, y eso implica de que hay una condensación asociada a un derrame paraneumónico secundario. En el caso de la ecografía del derrame pleural, cada vez hay más evidencia en el fondo que respalda el uso de la ecografía en estos pacientes. Es un examen de bajo costo, que no es invasivo, de fácil acceso, que se puede hacer al borde de la cama del paciente, que tiene alta sensibilidad y especificidad para poder pesquisar en el fondo derrames, los tabiques, si estás en conceptum o no. Y cada vez se recomienda que tiene que ser un examen que tiene que estar disponible en el fondo para atender a un paciente con un derrame pleural. Y también la evidencia insta a que el profesional tratante sepa manipular en el fondo, sepa realizar ecografías, porque al momento de hacer la punción también aumenta la rentabilidad el rendimiento del examen en el fondo y disminuye las complicaciones. Y pesquisa derrames muy chiquititos en el fondo, bajo 5 cc, la ecografía ya lo puede pesquisar. Incluso ahí se describe que es más sensible que el escáner para describir los septos. Y aquí vemos esta imagen de la ecografía, que nosotros no estamos muy familiarizados con los exámenes ecográficos, pero de a poco hay que ir agudizando el ojo en el fondo, y acá en la figura A podemos ver que el líquido anecoico en el fondo, que habla de un derrame no complicado en el fondo, no como empiema. Y en la segunda foto podemos ver el líquido pleural acá, la L corresponde a lobulaciones y la S corresponde a los septos. Ahí ya se ve más claro. Ahora, con respecto al escáner, el escáner, su principal en el fondo utilidad en los pacientes con derrame pleural está para determinar
La patología, si es benigno o maligno, en el fondo logra determinar engrosamientos pleurales muy pequeños, logra determinar y localizar las zonas buenas para la biopsia. Y también es necesario ampliar el TAC hasta en la zona abdominal, considerando desde las suprarrenales para arriba, para buscar causas subdiafragmáticas que puedan ser la etiología de este derrame pleural. Obviamente tiene que ser un escáner con contraste. Ahora, el procedimiento con el que contamos para poder estudiar a estos pacientes es la toracocentesis, que es un procedimiento que hay que hacerlo en el fondo en un área específica, tiene que ser con técnica séptica, pero cada vez también más se han descrito casos de que se hacen en el borde de la cama, obviamente con personal que esté entrenado. Ahora, ¿cuándo funcionar este derrame pleural? En todo nuevo derrame pleural, excepto que tengamos la certeza de que efectivamente es un derrame, un transudado en el fondo secundario a una insuficiencia cardíaca descompensada, o que sea un derrame pequeño menor a un cc donde se puede observar. Ahora, las excepciones igual varían, porque si tenemos la certeza de que un paciente que está con un secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva, pero no responde a la terapia depletiva, o se asocia a dolor pleurítico, o fiebre, o alteraciones en los parámetros bioquímicos como de inflamación e infección, también tiene indicación de punción. Las complicaciones son bajas, va de un 1.4% y va desde neumotórax, en el fondo dolor, hemorragia, puede tener hipoxemia transitoria, obviamente síntomas vagales. Y esto se ha visto que ha bajado a menos de un 1% cuando asociamos la ecografía, como habíamos dicho que mejoraba el rendimiento. Ahora acá se describe en el fondo que hay que hacer ciertas consideraciones en el adulto mayor, más que nada por la tortuosidad del sistema arterial asociado al tema de la punción, ya que la arteria intercostal se describe que nace de la aorta y su primer trayecto inicial son los primeros 10 centímetros en el fondo por la cara anterior, que va por el espacio medio de la línea intercostal. Entonces, debido a los cambios, la tortuosidad, como habíamos dicho, se recomienda que en la mayoría de los casos, cuando es un derrame no tabicado, en el fondo que ocupa el tercio distal, los 2 tercios, se hace en la línea media axilar. Y en el caso de los adultos mayores, se recomienda que se haga en la línea axilar posterior. Y obviamente al paciente hay que pedirle que en ese momento pare su respiración, y hay signos de alarma en el fondo que nos van a dar el stop de cuándo terminar el procedimiento, cuando se asocia a tos, dolor de pecho o disnea. O se describía como que los pacientes lo describían como pecho apretado o un franco dolor angor. Ahora, en el momento que ya hicimos nuestra punción, ¿cierto? Vemos el líquido que estamos retirando. Desde ya podemos empezar nuestro approach diagnóstico observando la calidad, las características del líquido. Ahora, si es un líquido amarillento pálido, lo más probable es que sea un transudado, pero también puede ser algún tipo de exudado. Si es francamente hemorrágico, lo primero que hay que pensar en el fondo es malignidad. También se ha descrito en la enfermedad por el asbesto. Si es blanco lechoso, un kilotórax. Si ya es negro, en el fondo hay que pensar en otras enfermedades como aspergilosis, o también están descritos los neoplásicos. Y así hay distintas características en el fondo que el color nos puede orientar en el fondo a la etiología. Este es del up-to-date, obviamente. Ahora, ¿qué exámenes pedir para el estudio del líquido pleural? Es importante saber que hay que pedir pH, porque nos va a orientar también a la causa de la etiología. Si está bajo 7.3, lo más probable es que se trate de un proceso infeccioso. Citoquímico, hay que pedir LH, proteínas totales, albúmina, que también nos van a orientar para después los criterios de Light, el citológico, un cultivo microbiológico, que aquí se incluye en el fondo el Gram y también el bacilo de Koch. Un recuento celular diferencial, ya que dependiendo en el fondo si hay predominio polimorfonuclear o linfocítico, también nos van a orientar a las causas. El LDH, glucosa y el ADA, que en nuestros medios en el fondo es como tiene un valor predictivo negativo. O sea, si sale negativo no es tuberculosis, pero si sale positivo puede ser tuberculosis y otras muchas causas que hay que seguir buscando. Ahora, una vez que ya tenemos la muestra en nuestro líquido, ¿cómo saber si es transudado o exudado? Y para eso están los criterios de Light, que ya llevan más de aproximadamente como 45, 50 años, y que tienen una sensibilidad cercana al 98% y una especificidad menor cercana al 77%, donde son 3 los parámetros que hay que medir. En el fondo están las proteínas, comparar las proteínas del líquido pleural con las del suero, donde el cociente de esto tiene que ser mayor a 0,5.
También sacar la relación entre LDH pleural con la del suero, que la relación tiene que ser mayor a 0,6, o el LDH pleural mayor de 2/3 del límite superior de la LDH sérica. Ahora, ¿por qué la especificidad está disminuida? Porque hay cerca de un 25 o un 30% de transsudados que los diagnosticamos como exsudados. Y eso es principalmente en patología cardíaca, porque cuando depletamos a los pacientes en el fondo, esta terapia depletiva con diurético hace que se altere la relación de la albúmina en el fondo y las proteínas, por lo tanto eso nos puede dar un falso exudado. Ahora, si nosotros mantenemos en el fondo de que es un falso exudado, tenemos otros parámetros también para poder determinarlo, que aumentan en el fondo en la probabilidad de presentar una insuficiencia cardíaca o un hidrotórax hepático, significa la HH, que es la resta entre las proteínas del plasma con las proteínas de la pleura. Si esta diferencia es mayor a 3.1, podemos tener en el fondo alta certeza de que estamos frente a un transudado. Lo mismo con la albúmina, si esta resta, la diferencia entre la albúmina del plasma con la albúmina de la pleura es mayor a 1.2, también podemos hablar de que estamos en presencia de un transudado. También hay criterios alternativos cuando los criterios del aire en el fondo no son suficientes, que es medir el colesterol del líquido pleural. Y si este es un valor superior a 45 miligramos de decilitro asociado a que la LDH en el líquido pleural es superior a 0.45 veces el límite de la LDH sérica normal del laboratorio, si cumple estos dos criterios también estamos en presencia de un transudado. O lo mismo con la regla de tres pruebas, que se agrega la diferencia entre la proteína del líquido pleural, que tiene que ser superior a 2.9 gramos de decilitro, más los otros dos valores anteriores. Ahora, como habíamos hablado, hay otros marcadores que se pueden estudiar, y uno de los más solicitados en el fondo, que tiene más evidencia ahora, es el NT-proBNP, que sabemos que es un marcador sensible en el fondo de insuficiencia cardíaca y que nos logra discriminar estos falsos exudados cuando tenemos alta sospecha de que sea secundario a insuficiencia cardíaca, y un valor sobre 1500 picogramos ml en el fondo en pleura y en sangre habla de que estamos en presencia de esta enfermedad. Ahora, con respecto al BNP, todavía hay poco estudio hasta la fecha, así que no se recomienda tomar de rutina. El NT-proBNP es el que tiene la evidencia hasta el momento. Ahora, otro procedimiento que podemos realizar en nuestros pacientes es la toracoscopía, que es un procedimiento que se realiza vía endoscópica, que lo pueden realizar tanto cirujanos entrenados como broncopulmonares entrenados. Es un procedimiento quirúrgico, así que igual tiene sus riesgos, tiene que ir con consentimiento informado, y la verdad es que un examen como de los gold estándar, tanto porque nos puede servir para visualizar la cavidad pleural, las pleuras, tomar biopsia, hacer drenaje y hacer tratamiento definitivo en el caso de que queramos hacer pleurodesis con algún químico. Entonces, en la primera foto podemos ver una imagen donde se ve una pleura nodular, muy posiblemente secundaria a un cuadro maligno, y en la segunda foto donde ya la pinza está tomando la muestra, la biopsia, y lo bueno es que son biopsias grandes, entonces son útiles, tienen buen rendimiento. Ahora, la biopsia en el fondo, que es cuando ya no hemos podido definir con todo lo anterior la etiología de nuestro derrame pleural. La biopsia entra a tomar un rol de importancia, y además sabiendo que a pesar de haber hecho todo bien lo anterior, hay un cuarto de derrames pleurales en tipo exudado en el fondo que quedan sin etiología. Y tenemos tres tipos de biopsia: está la biopsia pleural a ciegas, la biopsia guiada por imágenes y la biopsia por toracoscopía. La biopsia pleural a ciegas se hace con una aguja que se llama aguja de Cooper, y es literal, en el fondo se hace a ciegas. Ahora, en general, si pensamos en una enfermedad que pueda estar localizada, obviamente va a tener bajo rendimiento, entonces su principal indicación está dada para cuando hay sospecha de tuberculosis, porque tiene un compromiso difuso. En el caso de la biopsia guiada por imágenes, que ahora se hace con un catéter que se llama TrueCut, esa está indicada sobre todo cuando hay engrosamientos pleurales, sospecha de malignidad, que se hace bajo ecografía o principalmente escáner. Y la última, que es la biopsia por toracoscopía, que como ya le había dicho anterior, es como una de las que tiene mejor rendimiento, porque podemos no solo tomar la biopsia, sino que además hacer tratamiento y observar la pleura completa. Ahora viene la parte en el fondo, vamos a hablar de los tres principales derrames: el paraneumónico, el tuberculoso y el maligno. Y el derrame paraneumónico lo más probable es que sea secundario a una infección pulmonar, y obviamente dada la comorbilidad más frecuente en los adultos mayores.
de 20 a 57% de las neumonias se asocian a un derrame pleural paraneumónico y de este porcentaje 40% se complica o ya francamente son empiemas. En el esquema de abajo podemos ver las distintas etapas de la formación del derrame paraneumónico, en cual va de 2 hasta 10 días aproximadamente para llegar a la fase organizativa. Y principalmente vemos que hay activación de neutrófilos y monocitos que van a desencadenar un proceso inflamatorio a nivel de la pleura visceral principalmente, y ahí es donde se provoca ya el dolor pleurítico por roce, pero acá clínicamente no visualizamos derrame. Y cuando esta activación de neutrófilos monocitos lleva presencia de, atrae en el fondo la interleucina 8, el TNF-alfa, ya se genera un aumento de la permeabilidad vascular con salida en el fondo de líquido hacia el intersticio y ya hay derrame en el fondo no complicadas, principalmente de característica serosa. Cuando hay invasión de gérmenes, se activan los polimorfos nucleares, hay fagocitosis, desciende la glucosa, se aumenta el ácido láctico y acá ya hay un derrame complicado, ¿cierto?, que es turbio. Y cuando ya se activa en el fondo, se inhibe la fibrinolisis, hay aumento de procoagulantes, estamos en presencia de un empiema y ya sale pus. Y cuando ya llegan los fibroblastos, cuando llega la formación de los tabiques, ya se nos complicó aún más el empiema y ya hablamos de un empiema que es loculado y estamos en la fase organizativa. Ahora, el derrame paraneumónico, con respecto a la microbiología, la verdad es que puede ser gram positivo, anaerobio y gram negativo. De los gram positivos, los más comunes en el fondo, al igual que la comunidad, está el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus. El anaerobio, los gram negativos en pacientes con mucha comorbilidad, se ha descrito en pacientes alcohólicos, pacientes diabéticos. Y hasta en el 40% de los derrames no se logra aislar el microorganismo. Para el diagnóstico, como ya lo habíamos hablado anteriormente, tenemos imágenes, está la ecotorácica que puede visualizar en el fondo desde derrames muy pequeños y es lo mejor para determinar tabiques y si hay contenido hiperecogénico, que es cuando ya vemos pus. Además, es útil para ver dónde vamos a colocar el drenaje y para disminuir las complicaciones. Y acá también está indicado el TAC de tórax con contraste porque a diferencia del derrame en el fondo, con la consolidación pulmonar atrapa contraste. Entonces, en el fondo se ve hiperintenso, el otro hipodenso. Ahora, los pilares del tratamiento del derrame paraneumónico, lo primero en el fondo es la antibioticoterapia, que al inicio en el fondo es empírica, debe ser precoz, y esto en el fondo, de acuerdo a la flora que sospechamos, en el fondo es el antibiótico que hay que dejar. Lo único que se ha descrito es que aminoglicósidos no penetran la pleura, por lo tanto obviamente no es el mejor tratamiento antibiótico. Está la segunda opción del drenaje, que eso va a depender si es que es un derrame que está loculado, que no está loculado, para ver si hay que poner un drenaje o más de uno. El pilar de la nutrición igual lo destacan en forma importante, el paciente tiene que estar con buena albúmina, con buenos parámetros para poder recuperarse. La toracocentesis, que la verdad es que siempre se ha dicho de que es diagnóstica y a la vez terapéutica, porque al momento de que hagamos una toracocentesis hay que retirar todo el líquido posible que haya, porque no tiene, o sea, hay que eliminar el líquido de la cavidad pleural. Obviamente tener el cuidado cuando vamos a sacar sobre 1000, sobre 1500 por el tema del edema ex vacuo. Pero a nivel afuera, en el fondo del país, se ha descrito que hay manometría en pleural. Y que cuando baja sobre 20 centímetros de agua, hasta ahí llega en el fondo la extracción de líquido, o si no, los síntomas que le había dicho delante. Y acá también tienen un rol los fibrinolíticos, que esto tienen que ser indicado igual en etapa precoz, cuando ya hay un franco empiema o loculaciones. Y con respecto a los fibrinolíticos, la evidencia es discreta todavía, pero lo recomiendan cuando hay empiema o loculaciones, como les había dicho. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el esquema y la evidencia que tenemos hasta el momento. Y se llega a cirugía en el fondo en casos muy excepcionales cuando todo lo anterior no ha tenido ningún efecto. Ahora, en este cuadro, de la CEPAR de España en el fondo, que mostraba los tipos de fibrinolíticos, las dosis, cómo instalarlo en el fondo y la duración. Ahora, este trabajo, que es de Wen Qingmi, que salió en 2014 en el fondo, comparó la instilación de fibrinolítico intrapleural y igual que la revisión del Cochrane del 2008, lo único que dicen en el fondo es que los fibrinolíticos en etapa precoz, en comparación a nada en el fondo, disminuye los días de estada y disminuye la necesidad de cirugía, pero no afecta la sobrevida.
Y esta revisión en el fondo donde hay varios trabajos, donde podemos ver que el tercero, Bouros, y el cuarto, Tuncos-Gur, incluyeron pacientes adultos mayores y en esta oportunidad ocuparon la urosinasa. Y que ambos en el fondo lo que hacía que disminuía la duración de la hospitalización, más tiempo del paciente que estuviera febril y también disminuyó la necesidad de cirugía. Este esquema en el fondo es como un resumen de todo lo que ya hablamos, donde está la anamnesis, la exploración, cuando ya sospechamos francamente que un derrame paraneumónico, la ecografía es la que tiene mayor rol para ver si está loculado o no loculado y en base a eso definir el tipo de toracocentesis. Y según los resultados de los líquidos en el fondo se va a iniciar el tratamiento si es que solo tratamiento antibiótico o si es que además hay que incluir drenaje y fibrinolítico o toracocentesis evacuadora para disminuir la sintomatología. Ahora, con respecto al derrame pleural maligno, es necesario saber que es la segunda causa más frecuente de derrame, que siempre hay que tener presente de que es metastásico, secundario a un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, un linfoma, y también en las pacientes mayores es secundario a un cáncer de ovario, que está la presentación también paraneoplásico, que es cuando la presentación del derrame no es por afectación pleural, sino que es externa, que puede ser una bronquiectasia, un síndrome de vena cava, etc., y que fisiopatológicamente se produce porque hay aumento de la permeabilidad vascular frecuentemente asociado a una obstrucción del drenaje linfático, ya sea a nivel pleural o mediastínico, y que es un marcador de factor pronóstico. Dependiendo, hay un score en el fondo, pero dependiendo del tumor se habla de que tiene una sobrevida de 4 a 7 meses aproximadamente. Y lo otro importante saber es el mecanismo de la disnea, que la disnea en el fondo cursa con hipoxemia transitoria o puede no cursar con hipoxemia porque no hay alteración en la perfusión y la difusión, sino que es un tema mecánico donde está el derrame, impide la movilización del diafragma, que eso es lo que le genera la disnea al paciente. Ahora, las características del derrame pleural maligno, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la mayoría de las veces se presenta como hemorrágico, con una glucosa baja, con un pH sobre 7.3, que lo diferencia del empiema, que puede hablar de predominio linfocitario, pero siempre va a tener helada baja, que no se recomienda medir marcadores tumorales del líquido pleural, y que la citología tiene un rendimiento cercano al 60% y que hay que tomar una muestra entre 15 cc a 75 cc describen, la mayoría habla de 60 cc. Y ahí donde dice no repetir citología por tercera vez, la verdad es que en la primera citología, como ya he dicho, tenía un rendimiento del 60%. La segunda citología aumenta el rendimiento entre un 8 y un 10%. Entonces también describen que ya por segunda vez, en el fondo, no se recomienda tomar citología, sino ir directamente a la biopsia. Y igual la toracoscopía viene siendo el gol estándar con una sensibilidad cercana al 93 al 97% y que obviamente mejora si es que es la punción guiada en exámenes de imagen. Y este cuadro, que no se ve tan bien, pero es una puntuación del lente en el fondo que ocupan los oncólogos principalmente, que se ha descrito para poder estimar el pronóstico de los pacientes con derrame pleural maligno y en base a esto poder determinar el tratamiento. Ahora, lo que mide acá, la ELA en el fondo corresponde al nivel del EDH en el líquido pleural. La E corresponde al ECOG, ¿cierto? Que va de 0 hasta 4 cuando el paciente ya está más deteriorado. La N corresponde a la relación entre neutrófilo y linfocitos, que si es mayor a 9 también se le asigna un punto. Y T, el tipo de tumor que nos va a orientar también a la gravedad. Y de acuerdo a ese puntaje nos da un score que puede ser riesgo bajo, moderado o alto riesgo y que nos da los días de sobrevida. Entonces, el riesgo bajo se habla de que el paciente vive alrededor de 370 días. El riesgo moderado aproximadamente 140 y el alto riesgo alrededor de 44 días. Y aquí aparece en el fondo la pleurodesis como uno de la posibilidad como tratamiento sintomático para estos pacientes, sabiendo que se aplica un agente irritante que lo que va a generar es inflamación y fibrosis con consecuente obliteración de ambas pleuras y que está indicado sí o sí en pacientes con derrames pleurales sintomáticos, que tengan un Karnofsky mayor a 40 según la revisión y que tengan un pulmón reexpandible tras toracocentesis, porque si no se reexpande el pulmón en el fondo puede ser una lesión tumoral o algo y la pleurodesis tampoco no va a cumplir ninguna finalidad. El más utilizado es el talco, que tiene que ser sobre 25 microgramos en el fondo del tamaño de la partícula, porque menores también se ha visto que hay infiltración hacia el pulmón y puede generar otras complicaciones. También se ha descrito la povidona y la doxiciclina.
Obviamente esto genera mucho dolor, entonces tiene que ir precedido por analgesia y analgesia durante el procedimiento de que ocurre la pleurodesis. ¿Y esto qué genera? Genera mejoría sintomática. Está asociado sí el procedimiento a mayor estadía hospitalaria y a diferencia después de instalar un catéter, obviamente no hay manipulación por parte de la familia ni del paciente. Y si no nos funciona la pleurodesis, tenemos la opción del catéter tunelizado que se instala vía subcutánea o también puede ser por vía toracoscopía. Y a diferencia de la pleurodesis, en el fondo hay mejoría clínica, la instalación puede ser ambulatorio, tiene menor días hospitalaria porque al día, en el fondo, al 1.7 días ya pueden estar de alta, lo que sí implica que el paciente tenga mayor y se involucre más en el tratamiento de su catéter asociado a la familia. Y también se describe que como está generando en el fondo este cuerpo extraño, genera fibrosis e inflamación, a los 52 días de evolución, el 50% también ha creado una pleurodesis secundaria al catéter. Y esta revisión en el fondo habla de la instalación del catéter en pacientes con derrame pleural maligno, que es una revisión sistemática que evidencia lo mismo que ya le había descrito anteriormente en comparación al catéter, a la pleurodesis. Y que hay mayor estadía hospitalaria en el fondo con la pleurodesis y acá lo que recalcaban sí que los pacientes que se iban con catéter tunelizado tenían menos recibían en el fondo o controles los servicios de urgencia. Y también está descrito de que habitualmente se les sugiere que cada 2 o 3 días en el fondo por este sistema hagan vaciamiento del derrame pleural y en esta revisión se mostró que haciéndolo diariamente la pleurodesis se conseguía a menores días de evolución, a los 30. Y este es el cuadro resumen de todo lo que habíamos hablado anteriormente, donde acá lo importante en el fondo es ver si hay mejoría de la disnea o no. Si hay mejoría en el fondo, ver si logramos la reexpansión pulmonar completa, ya que si lo logramos hay que ver en el fondo con qué sistema lo vamos a dejar, si pleurodesis o catéter. Y si no hay reexpansión completa, hay que ver en el fondo la sobrevida para ver si se beneficia en el fondo de mayor estudio o de francamente derivarlo a paliativo porque ya es un cuadro más avanzado. Ahora, el derrame pleural tuberculoso es importante saber que se presenta asociado a un cuadro de tuberculosis entre un 4 a un 10% y que esto se presenta por consecuencia de una respuesta inmunológica frente a componentes antigénicos del Mycobacterium tuberculosis y que principalmente llega por vía subpleural. La presentación es como los síntomas clásicos, pero más subagudo, con síntomas consuntivos, y que en la gran mayoría se presenta como un derrame pleural unilateral en el 95% de los casos, de pequeño moderado, es raro que sea masivo, es raro que sea simétrico y que sea loculado. Y que el estudio principalmente se orienta al predominio celular, donde hay predominio de linfocitos, con una ADA sobre 35, ese es el valor en el fondo que se ha estudiado. Y que la confirmación diagnóstica se hace con el aislamiento del Mycobacterium tuberculoso, ya sea en el líquido pleural o en el tejido pleural, y que los métodos de estudio en el fondo que tienen mayor rendimiento es el Bacter con el MODS, en el fondo que mide al tiro la sensibilidad de qué tratamiento en el fondo va a ser más efectivo para este paciente. Y la biopsia, como habíamos dicho en este caso, puede ser a ciegas porque hay presencia de granulomas, entonces es una enfermedad más difusa. Y esto es lo mismo, el cuadro resumen, para que lo tengan, en donde cuando tenemos la sospecha, el ADA pleural en el fondo el que va a definir si hay un valor sobre 35 y tenemos alta prevalencia, muy probablemente se va a deber a una tuberculosis pleural en más del 95% de los casos, y si es en un área de baja prevalencia, hay que solicitar más estudios. Y si efectivamente la ADA es menor a 35, es muy improbable que sea una tuberculosis, por lo tanto hay que valorar otros diagnósticos. Ahora, el tratamiento del derrame pleural tuberculoso no difiere mucho del tratamiento de la TB pulmonar. También se ha descrito de que se puede hacer drenaje pleural, que disminuye la sintomatología, pero no hay cambio a largo plazo, que en el caso de que se presente como un derrame loculado, también tiene efectividad en los fibrinolíticos, ya que a largo plazo disminuyen la presencia de paquipleuritis residual. Y los corticoides dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento también están indicados porque hay mejoría sintomática, pero tampoco hay grandes cambios a largo plazo. Y ya para ir finalizando está la pleuritis crónica inespecífica, que ya a pesar de haber hecho todos los estudios anteriores en el fondo, desde
un 4 o un 25% de los pacientes no va a llegar a diagnóstico, y en este caso lo que se recomienda es hacer un seguimiento por 2 años, en el cual si hay modificación de la sintomatología o del derrame es cuando se indica en el fondo realizar una nueva toracoscopía con toracocentesis. Y es importante saber que de un 4 a un 8% de pacientes sin contacto a asbesto hasta un 25% de los pacientes con exposición a asbesto desarrolla la neoplasia, que en la mayoría de los casos es un mesotelioma maligno. Ahora, como conclusión, es importante saber que es una patología prevalente, que tiene muchas causas, tiene más de 50 causas reconocidas, y que en nuestro caso, como tiene varios procedimientos de estudio, en el fondo algunos invasivos, otros no tan invasivos, es importante tener la directriz previa de nuestro paciente con una adecuada valoración geriátrica integral, que la evidencia en el fondo insta que como médicos tratantes en el fondo de pacientes hospitalizados tenemos que tener mayor capacitación en el uso de la ecografía torácica. También tener presente que un tercio de estos derrames son malignos y que los principales pulmón-mama, que son metastásicos. Y es importante en el fondo saber los distintos tratamientos según el diagnóstico de la causa, sobre todo de los derrames pleurales malignos, para darle mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Eso, muchas gracias.